existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, somos radio, orgullosa radio de las Madres de Plaza de Mayo. Creemos conveniente conversar un poquito con ustedes antes de cada programa sobre nuestro respectivo uso de la imaginación. Eve Bonafini decía, si uno elabora un poco la idea, la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Así, los teatros de la mente. ¿Tienen butacas los teatros de la mente? ¿Tienen camarines y telones? ¿Tienen una puesta en escena o es una idea, una imagen para que nos demos cuenta de que aquello que ingresa por el oído, una vez que pasa por el cerebro, tal vez se convierte en una obra? Quizás nos dispare imágenes, no la foto fija y chata de un acontecimiento, sino un asunto en varias dimensiones. Y eso el cerebro lo hace relativamente solo, ¿eh? No necesitamos indicarle, cerebro, imagina. Vieron que a veces decimos, uy, se me disparó la imaginación. El cerebro está haciendo un trabajo por su cuenta. Bueno, es parte de la maravilla del mecanismo de la vida humana, ¿no? Tenemos que decirle al corazón, por favor, corazón latí. No tenemos que decirle a los pulmones, si son tan amables, respiran. Y no tenemos que decirle al cerebro, por favor, haz tu trabajo. El cerebro lo hace. Y si viene un músculo perezoso para incorporar las novedades a medida que va pasando el tiempo, cada vez más perezoso, la caja negra del cerebro, eso que está adentro, alberga, cuida, preserva un montón de elementos que a veces ante un estímulo, la radio, si no es estímulo, ¿qué es?, florecen en nosotros, y a eso nos queremos acostumbrar en la era de la rigidez, que tal vez sea la era de la frigidez también, en la era de la crueldad y la maldad gobernando una parte del mundo y gobernando también la Argentina. Qué bueno sentirse diferente a esa manada de gente que no tiene más sentimientos que mirar su propio ombligo. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros comenzamos la experiencia de hoy. Los que comparten lógicas de redes sociales, los medios de comunicación le informan de la realidad, los que viven pendientes de aquello que acontece, ojo que también hay que suministrarse cuotas módicas de lo que los medios de comunicación dicen que acontecen o de lo que las redes sociales trasladan. Sabrán que desde el viernes, durante todo el fin de semana y hoy también, el asunto de los insultos de un libertario con poder en Radio Nacional Tucumán sobre Mercedes Sosa han sido como una especie de leitmotiv. La propia familia de Mercedes Sosa, en un comunicado al respecto, que tuvo mucho eco en un mundo amplio, entre otras cosas, piden la renuncia de un señor que se llama Enzo Ferreira. No solo es un referente libertario en Tucumán, sino también un funcionario de la radio pública. Dimita su cargo porque lo que está haciendo, lo que hizo, lo que piensa, va en el sentido más opuesto posible a la coherencia en el manejo no solo de la opinión pública, sino de los medios de Estado. La radio, la filial Tucumán de Radio Nacional se llama Mercedes Sosa. El coordinador de la radio insultó en sus redes sociales a Mercedes Sosa. Gracias. Cuando digo insultó, le dijo gorda comunista. Cuando digo insultó, avaló que Mercedes Sosa ha sido un cáncer, por ende, dable de extirpar en la vida tucumana, o enfermedad mortal. El tipo es un libertario típico, un básico, un insultador, un prepotente que cuando en las propias redes sociales, sus insultos fueron en la red social llamada Twitter, X, la favorita de los libertarios en el mundo y en la Argentina, se excusó diciendo que solo hizo una descripción física e ideológica. Es decir, que se trata de una gorda comunista en una sola frase y además un cáncer. Los gobernantes, esos
perfectos e inútiles bufones. Nosotros estamos siempre del lado Mercedes Sosa de la vida. Sangrando de dolor. Y nos parece que es una figura tan potente, tan grande, tan supranacional, tan latinoamericana, tan mundial, que no necesita de ninguna defensa que no haya hecho ella misma a lo largo de su larga carrera en la música. La insultan diciéndole comunista. Mercedes Sosa no tenía ningún problema en reconocer que estuvo afiliada al Partido Comunista y que pertenecía a una vasta red de autores, de compositores, de intérpretes que en una época de su vida, desde Osvaldo Pugliese a Atahualpa Yupanqui, desde Víctor Heredia a Armando Tejada Gómez, creyeron que en el Partido Comunista había una vehiculización de sus ideas sobre la vida. ¿Cómo perdonar? Ahora, ¿era extraordinario Pugliese como director de orquesta o Mercedes Sosa como cantora por estar afiliadas a un partido? Los cerdos se hunden en el barro. Me da mucho. Podríamos pensar que la obra de Pugliese o la obra de Mercedes, por mencionar solo dos artistas, han trasvasado todas las fronteras posibles y que la unanimidad respecto a ellos, en la Argentina se dice Pugliese, Pugliese para desearle buena suerte a otro, 3 veces, o Mercedes Sosa, que ha cantado en todos los escenarios del mundo y con las más grandes estrellas, desde Pavarotti a Joan Baez, no necesita que nadie explique su importancia. Lo que necesitaría el Estado es pedirle la renuncia a Enzo Ferreira, el coordinador de Radio Nacional Tucumán, referente local de la Libertad Avanza. El asunto es cómo piensa y elabora esta gente. En el tuit de la discordia escribió: siempre dije que separo el talento de la ideología. Bueno, no parece, amigo. Con algunos artistas como la gorda comunista de la Negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti-Trump de la NFL, es decir, la Liga del Fútbol estadounidense, lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino. Está mezclando la historia de Mercedes Sosa con la historia de la última performance de Bad Bunny en la más grande de las fiestas del fútbol americano. Su revolución sería imposible entre comunistas sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan me representa. Es decir, comentando a Bad Bunny, es un hecho que ya tiene semanas, lo que hizo es insultar a Mercedes Sosa, gorda, comunista, o al Indio Solari, diciendo que representan a una ideología perversa, aunque sean artistas importantes. Luego le dio un retweet a un usuario de su propia cuenta que decía: esta gorda es un cáncer. Mercedes Sosa, por suerte, está preservada en vida y en el después de su vida por una obra. Muchas gracias. Por un ejemplo. Ahora, el asunto es que el tema de provocar a los otros y de insultar a los que piensan distintos es parte de una corriente de comunicación libertaria. El propio presidente este fin de semana parece que sufrió una noche de desvelo, estuvo operando en el mismo sentido. El repudio institucional y la oleada de personas que se sintieron propulsadas a utilizar los medios de comunicación o sus propias redes sociales para decir yo estoy del lado de Mercedes Sosa de la vida es infinito. El comunicado de la familia es muy interesante porque dice básicamente Mercedes no tiene por qué ser defendida, ya está, todos sabemos de quién se trata. A esta altura no vamos a defender a San Martín
o a Belgrano, simplemente contarlos. Son próceres. En el caso de Mercedes Sosa se trata de eso, de una prócer de la cultura latinoamericana de todos los tiempos. Pero la familia apuntó en su comunicado: pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar. Como venimos diciendo, la dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión. Es el comunicado que posteó en Instagram una de las sobrinas de Mercedes, Mavi Sosa. Empanada con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín y unas cuantas mozas. Para Mavi, parte de esa familia, es un acto de profunda cobardía que alguien insulte desde las redes sociales teniendo además un poder extra, que es manejar una emisora del Estado. Que se utilice una enfermedad, el cáncer, o la apariencia física de una persona, gorda, negra, como una forma de insulto, es patético, es terrible y es violento. Mercedes partió de este mundo en 2009, es decir, no tiene ningún modo de defenderse. Pero es bueno pensar que no es la primera vez que esto ocurre durante un gobierno de derecha. Estamos compartiendo en el streaming algunas de las fotos de mi vida que yo mismo publiqué en las redes sociales, ya que estoy obligado a decir: estoy del lado de Mercedes Sosa de la vida, porque Mercedes Sosa estuvo en mi vida antes de que yo supiera que tenía una vida. ¿Quién dijo que todo está perdido? En el verano del año 58, Mercedes cantó en el casamiento de mis padres en Mendoza. Mi corazón. Todavía no había empezado su carrera profesional. Pero en las siguientes semanas, mi madre quedó embarazada de mí y Mercedes quedó embarazada de su hijo Fabián. Los dos nacimos al concluir el año 58. Ya sé qué pasa. No será tan Mercedes, difícil. cada vez que iba a Mendoza, visitaba la casa de mis padres, comía asados en las casas de mis tíos. Su mundo formacional tuvo que ver con mi propio mundo, con mi propia familia. Mi madre Perla, que fue su amiga, mi tía Fanny, que fue su amiga, mi padre, que fue su amigo hasta el final de su vida. Siempre abierta. Hace poco les compartí una grabación que encontró su nieta Araceli Matus, en que en una entrevista para Tiempo Argentino hace 40 años en Cosquín, Mercedes, hablando de mí, perdón por la abundancia de la primera persona, dice: Carlos es parte de mi familia, yo soy parte de su familia. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Pero independientemente de eso, las fotos son de su retorno a la Argentina en el 81. Es una foto sacada en Mendoza. Atrás está Daniel Greenbank. Es su gira posterior a los conciertos en el Ópera. Una postal de 45 años ahora. Y la siguiente de las publicadas es en su casa. Estoy tomándome el atrevimiento de tocar el piano para que Mercedes cante. El living de su departamento en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir esto, muestro esto porque esa relación ha presidido mi vida y seguirá presidiéndola por siempre. Pero lo curioso es que pasa lo mismo con muchísimas personas que solo la escucharon en disco o la vieron alguna vez en un espectáculo de masas. Mavi dijo: no es la primera vez que la derecha ataca la figura de mi tía. Bueno, sabemos, Mercedes, allanamiento a un lugar donde estaba cantando en La Plata, miedo, exilio, dictadura militar. Sin que hubiera nada formal, Mercedes Sosa se dio cuenta de que debía partir. Estuvo en las listas negras durante la dictadura y exiliada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces director de Radio Nacional Tucumán, José Broco, retiró la placa que honra a la cantante y recién fue restituida en el 2020, es decir, durante el siguiente gobierno. Esta es la versión de Mercedes Sosa grabada en Europa durante su última gira. El viernes íbamos a combinar dos elementos, partió de este mundo el gran guitarrista peruano-argentino Lucho
electo gobernador democrático de esa misma provincia. En el ranking de los genocidas argentinos, alguien que mide altísimo. Y Tucumán ha avanzado y marchado, ciudad San Miguel de Tucumán universitaria, donde convergen ideas y pensamientos de muchos lugares del noroeste argentino, y al mismo tiempo, ciudad con raigambre peronista, una provincia muy, pero muy afectada por la tristeza, por la malaria y por los gobiernos autoritarios. Enterraba raíces ensomada puentecito dormido y entre murmullos. Si el libertario tuviera alguna conciencia propia, el insultador libertario, bueno, podría haber pedido disculpas, decir que se le fue la mano, no lo ha hecho. Quiero que guardes en tu grato silencio. Lo que hizo fue una aclaración. Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Muchas gracias. Y si bien parte del texto fue ofensivo, también fue descriptivo. ¿Cuál es la descripción? ¿Negra, gorda, cáncer, comunista? Insiste, porque son insistidores. No debería ser un insulto describir ideológicamente a una persona. Y agrega que si era comunista debería responder, no está aquí entre nosotros, por una ideología política que se cargó 80 millones de vidas y llevó países enteros a la indigencia y la violencia política. ¿Cuáles son los 80 millones de víctimas del comunismo? Pero vamos a discutir en esos términos. ¿Estará hablando de los muertos en la Segunda Guerra Mundial? Me pregunto. ¿Que sería más responsabilidad del nazismo que de la Unión Soviética, si es que de eso está hablando? Lucho González con Fito Páez. Lluvia que cae del cielo y yo la bebo, y yo la bebo. En la Argentina hay centenares de miles de González y hay centenares de miles de Sosa. Tu corazón. Estamos hablando de dos artistas que harán de su apellido, hicieron de su apellido una bandera que durará por siempre, cuando no discutamos sobre los libertarios porque sean una triste referencia de un pasado que quisiéramos olvidar. Desnudo, mar abierto, no sopla el viento, no sopla el viento. Pero también vivimos una realidad en que hay que defender el agua. Todo resulta un juego. Pero también tenemos una realidad en que debemos defender leyes laborales aprobadas hace 80 años. Y cuando llega Pero también tenemos una realidad en que un presidente de la nación que despreza a la patria y reporta más a la bandera de Israel y de Estados Unidos, son sus propias ideas y sus propias afirmaciones, que a la bandera de la patria hay que defender la bandera de la patria. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Como el jefe de gabinete, ex vocero del presidente, como el señor Adorno, el funcionario tucumano todo poco a poco va dejando. va a ser recuerdo. Lo que no podrá ser recuerdo es el daño que hicieron. En el mar. Y navegar, y navegar. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo, no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. En la puerta de Radio Nacional Tucumán este fin de semana hubo una serenata por Mercedes Sosa. Tu corazón, En las redes sociales, desde Teresa Parodi a Julia Senco, hubo pronunciamientos importantes respecto a de qué lado de la vida estamos, del lado de los libertarios insultadores o del lado de los artistas que ayudan a mejorar la existencia.
En tiempos de desalento hubo canciones de Mercedes Sosa, actitudes de Mercedes Sosa, versiones suyas, frases de Mercedes Sosa respecto a la cultura como construcción esencial de la humanidad que nos siguen acompañando en el recuerdo. En las húmedas latitudes del norte de Europa, 2 exiliados chilenos escribieron una canción que Mercedes convirtió en propia. Curiosamente, o no, también el macrismo se quiso apoderar de Todo Cambia cuando hacía campaña en la ciudad de Buenos Aires, pretendiendo que, como se llamaba Cambiemos, podía utilizar este tema. Fue en un programa de Mirta Legrand, que muy contenta usaba Todo Cambia como cortina, ahora que es tan crítica la señora del gobierno de Milei, que el hijo de Mercedes, Fabián, le dijo al aire: este tema está siendo utilizado en las antípodas del modo en que Mercedes lo concibió y lo cantó. Cambiar es algo para adelante, es algo bueno. No es que la derecha vuelva a cometer las tropelías que ya cometió, con uniforme o con traje, no disfrazada con el mameluco de YPF. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. En la nueva película de Ryan Gosling, una estrella de Hollywood, se proyecta ya en 3 salas de la provincia de Tucumán, suena una canción de Mercedes Sosa. No es extraño. En Habemos Papa de Nani Moretti suena una canción de Mercedes Sosa. En la biografía del Che Guevara de Steven Soderbergh con Benicio del Toro suena una canción de Mercedes Sosa. En El Eternauta, la versión de Netflix, suena una canción de Mercedes Sosa. Es decir, podrán balear los jardines, no podrán detener la primavera. La canción que suena en la película de Ryan Gosling es Gracias a la vida. Será el minúsculo funcionario tucumano el que tendrá que decir alguna vez gracias a la vida porque me dio este cachito de notoriedad por insultar a Mercedes Sosa. Una de las imágenes más hermosas al respecto proviene de la antigua cultura griega. Cuéntase que había allí un escultor mediocre que nunca pudo hacer una escultura buena y que para pasar a los libros de historia resolvió destruir esculturas propias y esculturas ajenas. Como no podía ser bueno por el lado lindo, intentó quedar en la memoria por el lado malo. Como alguien que quiere notoriedad y asesina personas y logra la notoriedad, pero después es el chacal de Nahuel Toro o el petiso orejudo. Cuando fue juzgado aquel escultor de poco volumen artístico, pero muy bueno para destruir a martillazos esculturas ajenas, no solo lo condenaron al destierro, el peor castigo en la cultura griega, sino a que su nombre fuera borrado de la historia. ¿Sabemos la historia? No sabemos el nombre. Nunca logró que su nombre quedara en la posteridad. Lo mismo acontecerá con este muchacho de Twitter. Un día nadie sabrá quién fue, pero tal vez entre todos sigamos repudiando el daño que hizo. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar, horas de desvelo. 14:35, nosotros aquí del lado Mercedes Sosa de la existencia. Marina Glesser, ¿cómo va? Modelo de las remeras de la Fundación de Mercedes Sosa, ¿no? No, esta que tengo no. No, esta no, en general. Ah, sí, bueno, no, soy familiar directo de la familia Mercedes Sosa, de la Fundación, la historia me constituye, Mercedes Sosa me constituye, así que nada que agregar. Estuve hablando con Araceli Matus, su nieta, ayer, que estaban en vías de ir al Poder Judicial, pero bueno, este Poder Judicial, al que todos los medios hoy llaman la justicia, porque un juez decidió poner como en veremos la reforma laboral, ahora es la justicia, pero bueno, es el mismo Poder Judicial que hoy el ministro de Justicia, Maíquez, la primera medida que tomó como flamante ministro de Justicia es renovar el cargo para su padre, Coco, ¿no? Maíquez, estos son los Maíquez de Lago Escondido. En esta Argentina de la inmediatez, de lo inmediato, todo pasa demasiado rápido, entonces las noticias nos inundan, también nos modifican, nos angustian, las tenemos que hablar con nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que, digamos, vivimos en función de no joder al prójimo, también cuidarlo, protegerlo y promoverlo. Y bueno, hay gente que evidentemente prójimo no sé qué le implica. Ya ayer empezó el Domingo de Ramos, es la semana de Pascuas. Vamos a ponernos un poco... Pascuenses. Pascuenses, no, en que no sé si la casa va a estar en orden, pero por lo menos en esto de la fe, ¿no? Porque digo, si ya no se puede ir a un razonamiento porque cualquier inteligente parece tonto, porque el razonamiento es cada vez más ignorante, más bruto, más ingenuo, más indulgente, más autocompasivo, más autorreferencial, más mezquino. Bueno, lo que hay que hacer por lo menos es encontrar algún punto de comunión. Bueno, pienso que más allá de la fe que cada uno profese y en lo que lo vaya a poner esa fe, hay una cosa de que la fe tiene algo de que cualquiera puede creer, ¿no? Entonces, digo, en esa espiritualidad que tiene aquel acto de fe en esta semana pascual, en donde todo se algarabía porque venía y después todo pasión porque ya sabemos lo que sucedió, lo que pretendo es tirar para este lunes, que es semana corta, ganas de ir para adelante y de podernos poner solidarios y bueno, capaz te sobra y podés darle un huevito de Pascua a alguien que no tenga o invitar a comer a tu casa el domingo a alguien que por ahí no llegó este mes y entonces se adeudó y por más que viene el sueldo de la primera semana, de los primeros días del mes, va a tener que saldar las deudas del mes pasado, así que pensar un poco en el otro y la otra solo por el hecho de que podríamos ser el otro o la otra. Uno es uno, pero uno también puede ser el otro o la otra, no necesariamente uno es uno. Y sus circunstancias, nada más y nada menos, ¿no? Estoy pensando en el guionista de la futura serie de Netflix sobre Javier Milei. Vieron que esa unidad de contenidos estadounidenses cuyo dueño inicial es un fondo buitre, ya hizo sobre Carlos Menem, está haciendo sobre Astiz, protagonizado por Esbaraglia, Carlos Menem, ya hizo sobre Fernando de la Rúa, protagonizado por Jean-Pierre Noé, está haciendo más producciones argentinas, hizo un montón sobre algunos casos policiales interesantes, hizo sobre Nisman, etcétera. El guionista de Milei, capaz que está escuchando la radio ahora, ¿no? Va a tener un montón de elementos interesantes, pero el día que imagine el guión, podría poner un diálogo entre el actor que haga de Adorni, ¿no? ¿Quién podrá ser de Adorni? ¿Quién le tocará eso? Y las facturas truchas, y un diálogo con Maíquez, el ministro, sobre las facturas truchas, diciendo, che, hermano, ¿cómo haces una factura trucha? Y Maíquez diciéndole eso a Adorni, y Adorni diciéndole, ¿y vos cómo haces una factura trucha? Vos sos el ministro de Justicia y hiciste una factura trucha. Lo que decís, Poli, porque tu razonamiento tiene mucha lógica de cualquier ciudadano a pie, de cualquier hijo de vecino, todos diría mi abuela. Facturas truchas, cualquier hijo de vecina, y por casa como andamos, todos hacen facturas truchas. ¿Y dónde están los que juzgan a los jueces que cometen el prevaricato, ¿no? Eso se llama prevaricato, cuando un juez corrompe la ley que dice impartir. Además de su clara y connotada condición parcial por haber sido nombrados por el
partido macrista, que ya que tuvo tantos nombres y ya es la deriva de la Libertad Avanza, el PRO, ex-PRO, bueno, que ya no se sabe, digo, va a terminar siendo la candidata Bullrich a presidenta, ojalá el jefe lo note eso, pero digo, en esta diatriba, digamos, en donde los jueces cometen delitos, como estas facturas truchas que vos estás diciendo, ¿quién juzga a los jueces del prevaricato? Y Dios parece estar muy ocupado en sus propios asuntos. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 ahora. ¿Cómo estás, Carlos, Marina? Qué buen nombre ese Maíquez, ¿no? Como para tener como referencia y decir una vez más que detrás de Milei está el macrismo. No nos olvidemos que el 70% de toda la jefatura de gabinete son funcionarios amarillos, chicos. Claro. Y en la foto del grupo áulico hoy están Santilli y Bullrich claramente, claro, entre otros. Claro, ¿no? Totalmente. Bueno, Bullrich la podemos obviar, porque Bullrich fue un patito que va haciendo sapito en cada uno de los partidos políticos, pero el resto, el 70-75% de los que integran la jefatura de gabinete, el gobierno de Javier Milei, son todos del PRO. Más allá de estas tensiones, supuestas tensiones, telenovela mexicana que quieren armar con que hay distanciamiento y todo, son una alianza política que están gobernando el país y van en conjunto. Eso no hay que perderlo de vista. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con la semana que la arrancamos viviendo también, por suerte, por ahora, al barrio de Caballito. Más precisamente nos encontramos en la calle Miró al 500, donde se ubica una de las propiedades de Manuel Adorni que no informó en su declaración jurada. Un departamento que tiene cientos y cientos de miles de dólares de costo y que no fue informado en la última declaración jurada del actual jefe de gabinete de Javier Milei. Van a realizar a partir de las 4:15 aproximadamente, una clase pública en este lugar, quienes integran la Facultad de Filosofía y Letras para reclamar, obviamente en esta tercera semana consecutiva de reclamos, la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Recordamos que hace más de 16 meses que está luchando la comunidad educativa universitaria para que Javier Milei cumpla con una ley que fue en más de 4 ocasiones aprobada por el Congreso Nacional y que tiene un fallo a favor de la justicia que le está ordenando a Javier Milei implemente cuanto antes la ley de financiamiento en el sector, porque hay abandonos, renuncias, deserción por un lado de estudiantes, pero también miles y miles de docentes universitarios que se pasan al sector privado por los bajos salarios que hay en la educación universitaria argentina. Hablamos con la presidenta del Centro de Estudiantes de esta facultad, de la Filosofía y Letras, estamos hablando de Isabel González Puente, que le exige al gobierno de Milei que implemente con urgencia la ley de financiamiento. Le escuchamos. Mientras Adorni se compra departamentos a rolete, que ni siquiera se digna a declarar como establece la ley, a solo una cuadra de su casa está la Facultad de Filosofía y Letras, donde son cada vez más los docentes que no llegan a fin de mes porque cobran salarios de miseria, donde son cada vez más los estudiantes que tienen que cursar menos materias porque no les alcanza para pagar la SUBE o porque tienen que sumar horas y horas de trabajo para llegar a fin de mes, y eso obviamente implica que uno tarda mucho más en estudiar y por lo tanto en recibirse. Isabel, ya realizaron varias actividades, ¿no?, para reclamar el financiamiento universitario. 3 marchas universitarias en todo el país, varias actividades. Parece que el gobierno no quiere escuchar, ¿no? Y si el gobierno no escucha el reclamo que ya tiene 2 años, que ya conquistamos en las calles cuando se aprobó la ley de financiamiento universitario el año pasado, que establece un aumento del presupuesto, vamos a llevar el reclamo a sus puertas hasta que nos den lo que nos deben. Porque nosotros queremos estudiar, nosotros queremos recibirnos, nosotros creemos en la educación y no vamos a dejar que destruyan nuestro futuro, que destruyan nuestros proyectos de vida. Reitero, Carlos, a partir de las 4 de la tarde, los alumnos, estudiantes y universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras van a estar dando una clase pública en Miró al 500, donde se ubica el departamento con cientos y cientos de miles de dólares de costo que no declaró Manuel Adorni, el actual jefe de gabinete, en su declaración jurada. Es una calle muy angosta esta, va a estar cortada obviamente por sillas, pupitres, pizarrones y todos los estudiantes que van a estar disfrutando de esta clase pública abierta a toda la sociedad. Bien, los vecinos del country donde vive Adorni o donde pasa los fines de semana, no sé a esta altura de las cosas, lo repudian, una parte de su propio gobierno lo repudia, los vecinos de Caballito ahora empezarán a pensar que es repudiable que viva ahí si no lo
lo pensaban antes. Da toda la impresión de que es alguien que está políticamente muerto, aunque todavía no le avisaron. Sobre todo si uno revisa las notas que publican los diarios hegemónicos, Clarín y La Nación, lo que podría hacer suponer a cualquier observador, el guionista de la futura serie de Netflix, por ejemplo, que el ultimátum viene desde adentro del propio gobierno, que tiene mucho poder sobre las líneas editoriales de esos medios, ¿no? Sí, va a ser el gran sacrificio del gobierno de Javier Milei si le llegan a pedir la renuncia, si llega a renunciar. Yo no creo que llegue al 29 de abril, que es cuando tenga que exponer en la Cámara de Diputados dando su informe de gestión. Realmente no creo que llegue a esa fecha. Todo es posible en este país, ya quedó demostrado Javier Milei como presidente, o sea que todo de ahí para arriba se puede esperar cualquier cosa, pero es muy probable que le pidan la renuncia al actual jefe de gabinete, incluso con una a favor del gobierno nacional, que es con este tema, el de Manuela Dornick, se tapó todo lo que es el caso Libra, ¿no? Que quedó totalmente soslayado, mediáticamente hablando, digo, para los que tenemos por ahí una secuencia significativa de cómo son los hechos de la realidad y cómo los vamos siguiendo, sigue vigente, pero se tapó definitivamente el caso Libra, que está muy comprometido el presidente Javier Milei y también su hermana. Así que veremos cómo se resuelve esta situación. Repito, sería el gran fusible que le pidan la renuncia al gobierno de Javier Milei al actual jefe de gabinete Manuela Dornick, ¿no? Alguna vez durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en un programa de televisión con el que era su comunicador en jefe, ¿no? Juan Pablo Bailac, tuvo una discusión y él seguía defendiendo un gobierno indefendible, y en algún momento le dije, lo entiendo, le pagan un sueldo por esto, es un trabajo horrible, pero alguien tiene que hacerlo. Me parece que Adorni debe haber estado pensando lo mismo, ¿no? Me metí en un trabajo horrible que alguien tenía que hacer y estoy pagando las consecuencias, soy el pato de la boda y mientras a mí me lapidan, pasan por detrás los elefantes, pero vaya si está siendo lapidado con gusto por una sociedad a la que él despreció públicamente un montón de veces. Gracias, Martín, un abrazo. A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez, siempre pensamos, estos tipos no saben que después van a tener que caminar por la calle, y una de las respuestas es nunca caminaron por las calles. Les falta calle, siempre tuvieron aviones, autos privados, choferes, les falta calle, y cuando les falta calle, eso se nota inexorablemente. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre un... Saben que desde septiembre del año pasado llevamos adelante nuestro proyecto de resistencia poética los domingos por la noche, el primer domingo de cada mes, en Pista Urbana en San Telmo. Ahora que Silvio Rodríguez y su canción El Necio suenan allí, aquí y en todas partes, mientras Estados Unidos mide si le convida al mundo una noticia respecto a Cuba. Yo no sé lo que es el destino. Quiero subrayar que cuando empezamos a pensar en un espectáculo que marcara una resistencia contra los tiempos que corren, con canciones, temas, contexto y una historia en el medio, la primera canción fue El Necio de Silvio. Bueno, llega el momento de la función de este domingo que viene, el domingo 5 de abril. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral y siguen siendo entradas muy baratas. Porque la idea es que estemos todos juntos, que todos podamos disfrutar y suministrarles un menú con unos platos exquisitos que son las voces de las y los cantantes. En esta función cantarán Florencia García Casabal, Laura Hatton, que se descubrieron juntas programadas en este número e intercambiaron plasémenes y elogios en las redes sociales, Lucía Viso, que con Marina Glesser estuvo en la última función, o sea, el primer domingo de este mes que termina. Y que volveremos. Y que se van de viaje ahora y vuelven para el show del domingo. Así es, el concierto, decimos después de haber escuchado a Juan Falú diciendo que el show no nos pertenece. Y el negro falótico como cuarto invitado. Saben que es un espectáculo que requiere de mucha atención y mucha comprensión y comunicación, pero que al final se dispara hacia lo participativo para que todos cantemos también. Vieron que a veces no canta el que quiere, sino el que puede, pero a veces todos juntos podemos cantar y afinar. Si todos pudiéramos cantar como Florencia García Casabal, canciones de Chabuca Granda, el mundo sería mejor, pero no todos podemos. Cuando ya se me olvide, habré olvidado vivir
iré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de... Ayer a la tarde tuvimos el placer de compartir una función del otro espectáculo La Patria no se vende con Magdalena León, que entre otras cosas ha sido la maestra de canto de Florencia García Casabal y muchos otros intérpretes. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos. Una vez histórica que tiene más de 50 años en la escena argentina, la de Magdalena. Muchísimas gracias a la gente que copó el Centro Cultural Ricardo Carpani en el barrio de Palermo, en Araos al 1200, y nos posibilitó hacer una función preciosa llena de matices en este mes de la memoria que está terminando. En Resistencia Poética escucharán versiones nunca ejecutadas en público de canciones muy emblemáticas por nuestro seleccionado de invitados. Se dan una vuelta el domingo que viene, nos acompañan, verán que salen vivificados para el mes de abril que se viene. Molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. El Teatro Pairó presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucossi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530.
tema que suena ahora en la radio es un tema de Facundo Ramírez llamado De Batallas y de Amores. De Batallas y de Amores se llama el espectáculo que Facundo Ramírez, Hernán Lucero, Luisa Aculioca y Sergio Zavala van a estrenar esta semana, este viernes 3 de abril, y repetirá luego el 1 de mayo y el 5 de junio en el Centro Cultural Torcuato Tasso en San Telmo. El espectáculo es a las 10 de la noche, pero la sala se abre a las 20. El Torcuato Tasso queda en una de las cuadras más bonitas de San Telmo, frente al Parque Lezama, casi que frente al Parque Lezama, en Defensa 1575. ¿Quiere presentar a nuestros invitados de esta tarde, Marina Les damos Iglesias? la bienvenida, están acá con nosotros, los acabas de presentar vos, podemos ir a ver el show. Pero tenemos a dos de los cuatro que mencioné. Está Hernán Lucero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿Cómo gracias está? por invitarnos. Y está Facundo Ramírez. Y está Facundo Ramírez, ¿cómo estás? Y Sergio Zavala está, no lo vemos, pero seguramente está. Aunque no los veamos, Sergio Zavala siempre está. Y Luisa Aculioca, aunque no la tengamos... También siempre está porque es el sol, Luisa, y qué bueno Luisa. que se juntaron este cuarteto, me parece espectacular la junta, les quiero decir y los quiero felicitar. Gracias. La idea Está era del buenísimo, señor Hernán está Lucero, buenísimo. ¿no? Sí, fue una idea que no sé muy bien por qué le conté una noche a Facundo en el bar británico en San Telmo. Supongo que nos habíamos tomado algún trago, algún whiskycito, entonces se me soltó la lengua porque no le contaba la idea a nadie, porque digo, esto está buenísimo. La estabas masticando, la venías masticando la idea, o sea, vos, con vos mismo. Lo había hablado con algún historiador amigo para hacerlo, Ok. y nos habíamos hecho algunos encuentros. O sea, tenía en principio un carácter más pedagógico esto que teatral, ¿no? Pero nos colgamos, y no se daba. Y no sé, pero un día yo dije, esto no se lo voy a contar a nadie, esto ya se va a encaminar. Y se ve que La idea central era que hagamos un espectáculo sobre la patria, sobre las batallas y amores de la patria. Exacto, ¿por qué? Porque hay todo un repertorio de canciones, sobre todo de canciones criollas, en el repertorio del folclore. Hay un montón de canciones, pero muchas canciones que se refieren a las guerras nuestras. Bueno, Claro. en la obra del maestro Ariel Ramírez, ni hablar, ¿no? Empezando por Juana Zurduy. Pero, bueno, y por empezar nuestra primera samba, ¿no? La samba más antigua de la que tengamos memoria es la samba de Vargas, ¿no? Forman los riojanos en Pozo de Vargas, los manda Varela, firma en batalla. O sea, Claro. la samba nuestra, entonces, es una canción, es un ritmo, es una forma, una especie musical que nace en la guerra. Pero ¿entendés? les faltaba una voz y Facundo Ramírez se encontró con Luisa Aculioca, ¿así sigue? Así sigue. Así sí, increíble, porque cuando él me contó, yo le dije, hagámoslo. Y ahí empezamos. Y entonces me la encuentro a Luisa. Con Hernán ya habíamos empezado a mandarnos canciones que tengan que ver con el tema, o canciones que le den un marco a estas guerras argentinas, a esta historia argentina. Y me la encuentro a Luisa, que yo la conozco a Luisa desde hace 30 años aproximadamente. Ah, qué vivo, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la? Claro, no, pero Claro, yo personalmente la sos conocía. eras conocido, cercano, amigo. Y fue un reencuentro hermoso, que fuimos a ver a Marcos Montes cantando Yupanqui, que acaba de sacar su disco. Y entonces me quedé mirándola pensando, ¿no? Y al día siguiente la llamé. Y le dije, mira, Luisa, hablamos, tengo con Hernán este proyecto, ¿te gustaría? Y ella no dudó. Pero además no dudó. Fue extraordinario, porque no dudó, pero en realidad no había nada escrito, había canciones seleccionadas. Apenas una idea. Apenas una idea. Luisa me contó que después de muchas temporadas de Brujas, cuando se bajó de esa forma de teatro comercial y masivo, tuvo muchas ofertas para hacer distintas cosas y nada le pareció, porque todo le parecía como liviano, fuera del contexto de la época, y que cuando vos la invitaste y le dijiste, dijo, esto sí lo quiero Bueno, hacer. ella venía siendo Juana, ¿no? Venía siendo Juana, así es. Y la incorporación de Luisa a esta idea de Hernán fue, yo creo, lo digo sin dudarlo, fundamental, porque ella encontró la manera de alejar la idea de Hernán de lo pedagógico para llevarla al mundo de lo poético, y que podamos cruzar el mundo de lo poético con las canciones. Estamos escuchando una versión de Juana Zurduy, de Facundo Ramírez en el piano. Y la brujita Salguero. Con la bruja Salguero. Sí. La señora Salguero ahora, ya no tan bruja, ¿no?
¿Hay muchas versiones cantadas por varones de Juana Zurduy? Qué buena pregunta. Yo creo que casi no hay, ¿eh? Anoche... Muy pocas. Bueno, él hace una versión hermosísima. Por eso pregunto. Una versión hermosísima. Le queda a Juana Zurduy, pero, ¿verdad? Yo creo que pensé un poco este espectáculo para poder cantar esa canción. ¿Querés subirte y cantar a dúo un poquito acá? Doña Juana Zurduy me enamora la patria en agraz, desvelado recorro su faz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Yo diciendo que le va a quedar el tono. Un poquito. Y le quedó perfecto. No, bueno, es que afina con el alma. Claro. Qué canción, ¿eh? Hay una cosa muy interesante de eso. Estamos ante el hijo del compositor de esta canción en sociedad con Félix Luna. Cuando Félix Luna y Ariel Ramírez pensaron la obra, pensaron en la voz de Mercedes Sosa, sí, en la tesitura de Mercedes Sosa. Entonces hicieron canciones a propósito de la voz de Mercedes Sosa, sí, única e irrepetible. Sí. Ahora que los libertarios se dan el gusto de insultar a Mercedes Sosa, hay que decir que después de una gira conjunta por Europa de Ariel Ramírez y su elenco y de Mercedes Sosa, el sello alemán que tenía contrato con Mercedes Sosa le pidió a Ariel Ramírez que hiciera una obra con Mercedes Sosa. Sí. Que Mercedes Sosa inspiró esta obra. No fue la cantante de la obra solamente, sino que inspiró al sello que veía el negocio y a tu papá Ariel Ramírez a hacer una obra conceptual para que todas las canciones fueran de ella. Es casi exacto lo que contaste. ¿Por qué no exacto? Porque en realidad fue así. El sello alemán de la gira europea de la Misa Criolla le pidió a papá que incorpore una voz femenina, porque eran todos hombres. Holando-alemán, ¿no? Claro. Y entonces qué progre, qué woke. Claro, justo papá había recibido un disco simple con un tema, en esa época esos discos que sacaban que tenían, sí, 2 temas nada más. Y de un lado Mercedes había grabado una samba de Yupanqui y del otro la canción Los Inundados de papá. Y decía, para el maestro Ariel Ramírez, con mi admiración, Mercedes Sosa. Y no se conocían todavía personalmente. Cuando papá escuchó esa voz, dijo, llamen a una tucumana extraordinaria que se llama Mercedes Sosa. Se conocieron en el aeropuerto de Ezeiza. No hicieron juntos canciones en el espectáculo. Mercedes tenía 6 temas. Sí, 4 temas, bla, bla, bla. Pero se hicieron muy amigos y ahí a la vuelta papá le dijo, mirá, yo tengo una idea con Félix Luna de un proyecto sobre mujeres argentinas. Un poco más adelante Mercedes incorporaba a su gira a voces jóvenes, por ejemplo Víctor Heredia, que se hizo conocido como número soporte de Mercedes, tal vez pensando en eso. Lo que yo sé por una biografía de Mercedes Sosa también, es que el sello alemán, Holando-alemán, con el que ella tuvo mucho tiempo contrato acá, cuando vio lo que pasó en la gira, que era una gira europea por muchos lugares, dijo, Ariel Ramírez ya está consagrado, la obra es importantísima, apuntemos acá, porque acá hay un diamante en bruto todavía. Sí, claro. Es para Europa, no para el público argentino. Bueno, esa obra está presente en De Batallas y de Amores. Sí, señor. La obra de mi viejo está presente porque hacemos también Conquistemos el Sol, hacemos Adiós a Belgrano. Adiós a Belgrano. Qué emoción, ¿no? Hacemos una canción de los caudillos para el... ¿Sabés que sí? ¿Sabés que el espectáculo es muy emocionante? Muy conmovedor. Ya me conmueve escucharte, Ramírez. Ensayaron el sábado y Luisa Colió, porque estuve después con ella 2 horas en la radio, venía muy conmovida y diciendo, entre otras cosas, ¿sabés que Mercedes Sosa está con nosotros? Está presente. Claro. Está presente con nosotros, está la memoria, nuestra memoria está presente, nuestro amor por la patria está presente, nuestra voluntad indeclinable de seguir pensando la Argentina, aunque se caiga a pedazos, esa voluntad y está intacto. Y también la necesidad de compartir con los demás, porque el espectáculo es en definitiva, de Batallas y de Amores, una forma amistosa de invitar
que nos demos un abrazo enorme en tiempos realmente tan crueles, ¿no? Al mismo tiempo, no en el mismo lugar, de forma presente, que eso no es menor también en estos tiempos. Estar presentes en los lugares donde ocurren las cosas, ¿no? Para nosotros son artistas de referencia, ¿no? Todos los vinculados acá. La promoción de estos 3 shows, estos 3 conciertos, estas 3 citas. El otro día Juan Falú dijo, detesto la palabra show. Es muy yankee. Claro, concierto. A Nosotros partir de ahora hacemos conciertos. ya recitales. concierto. Sí, o recital. Nunca más o recital. A mí no me gusta decir shows tampoco para Concierto o conciertos recital. de Del música. otro día en el fin de show es semana, algo más vinculado a la idea americana al del gran claro. espectáculo, que es Bueno, otra cosa. Entonces estas 3 actividades, conciertos, el 3 de abril, 1 de mayo y 5 de junio. 3 de abril, feriado este fin de semana, 1 de mayo, también feriado el Día de los Trabajadores. Está presentado así, una noche única, 3 voces, 3 universos, un mismo escenario. Facundo Ramírez, con su impronta musical inconfundible. Luisa Culioc, dueña de una sensibilidad escénica que conmueve. Y Hernán Lucero, referente del tango contemporáneo, se reúnen para ofrecer un espectáculo íntimo, potente y profundamente emotivo. Una propuesta que cruza música, palabra y sentimiento, donde cada artista aporta su identidad para crear una experiencia que solo puede vivirse en vivo. La patria, esa pregunta. Los ayeres, el hoy y el futuro son enigmas. Sí, también el pasado. Apropiación de relatos en verdades absolutas. Un viaje, una ensoñación, memorias, universos entrelazados en andares de músicas, cantos y la palabra dicha. Una travesía que contagia, revela y enciende. Se fue de las manos tu idea del espectáculo pedagógico. Se fue de las manos, sí, se fue de las manos. Aquella primera idea sí, se fue de las manos, felizmente se fue de las manos, ¿no? Fue hermoso. Por tu pero edad, ya lo sos el más joven de todos en este proyecto. Debes haber mirado poderoso a Luisa Culioc en la televisión diciendo, qué diosa. Sí, claro. Inalcanzable. Por supuesto, es una maravilla compartir esto con Luisa. Pero lo habíamos hablado con Facundo. A mí me gustaba la idea de incorporar una mujer al espectáculo y que vire para ese lado, ¿no? Cuando aquel historiador, digamos, se bajó del bondi, ¿no? Y inmediatamente se fue la idea para el lado de un espectáculo teatral, ¿no? Es lindo pensar que Luisa Culioc piensa que fue Liliana Herrero la que le cambió la vida y Horacio González, que ella tenía un modo de vivir y de concebir el arte y la cultura que empezó a cambiar en público cuando en la resistencia al macrismo un montón de gente, Cristina Vanegas también, todas personalidades notorias, empezaron a manifestarse en público y se dieron cuenta que a la era de la maldad y la crueldad hacía falta resistirla de muchas formas posibles, algunas de ellas las más elevadas y sofisticadas de todos, que no había que dedicarse solo a gritar o a panfletear, sino también a pensar diferente para fundar un lugar diferente. El nuevo disco de Liliana Herrero expresa eso, ¿no? Es posible que en este mundo inmundo podamos fundar otro mundo mejor, pero para eso hay que hacer un laburo y un desplazamiento. Y está muy bien. Y ya lo creo. Y me parece que en tiempos como estos, ¿no? Rescatar la memoria colectiva, que qué otra cosa hacemos nosotros con este espectáculo, es un poco eso, ¿no? Correrse de ese lugar común, digamos, de crueldad, de salvajismo en el que estamos viviendo, y buscar ese lugar épico, nuestra épica, porque me parece que hoy, como pocas veces en la historia, necesitamos de nuestra épica. Y nos quieren borrar y cambiar la propia historia. Facundo, me inspiró este fin de semana lo que publicaste sobre Mercedes Sosa, que fue algo así como tu madrina, ¿no? Sí, fue como una mamá, diría. Madrina artísticamente y como una mamá primero y después, sin lugar a dudas, una de las grandes amigas de la vida, que me dio la vida. Fuimos muy amigos con Mercedes. En el último disco de Mercedes, en Cantora, en el último disco que ella grabó, Facundo Ramírez tocó un solo de piano en la mitad de una interactuación, lo podemos escuchar, de Mercedes con Diego Torres. Samba para olvidar, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro. Mercedes es la patria. Lo es. Digámoslo en términos más específicos, es la Pachamama para nosotros, la madre tierra convertida en canción. No sé
sabe olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé. ¿Qué escuchás, Hernán Lucero, cuando escuchás la voz de Mercedes? Sí, escucho eso, escucho la patria. Escucho la patria, escucho al pueblo. Escucho a Juana Zurduy y me acuerdo de la película de Torre Nilsson. En que ella hacía de Juana Zurduy. Claro, La Tierra en Armas creo que se llama, ¿no? Es la película sobre Güemes, protagonizada por Alfredo Alcón. Exactamente, sí. Pienso en eso, ¿no? Pienso cuándo habré descubierto a Mercedes. Tengo la sensación de haberla escuchado siempre, pero ¿y en qué canción escuché? ¿Con qué canción la conocí? No recuerdo. Ojalá haya sido con Alfonsina y el mar. Y puede ser, ser. La revelación de la primera vez. A mí me contó Claudia Lapacó, me contó que ella se acuerda perfectamente cuál fue su primera vez escuchando a Mercedes. ¿Y cuándo fue? Que se dio cuenta, estaba en su casa y tenía la radio puesta y escuchó, dijo algo que ella no había escuchado nunca en su vida y que fue como quedar paralizado ante tanta belleza, ¿no? Yo, que no soy el centro de esto ni en broma, sé cuando descubrí la voz de Mercedes Sosa, pero no me acuerdo porque fue en la panza de mi madre. Y era ella la que le cantaba a su panza y a la de mi madre. Alrededor de octubre del año 58. El solo tuyo. Hiciste algo que no estaba. Hice algo que no estaba. No estaba en la canción de Daniel Toro original. Fue increíble ese solo. Lo que me costó. Eso quiero que cuentes. ¿Qué te pasó? Me costó. Yo no podía despedirme de Mercedes. Yo tenía plena conciencia que Mercedes ya se iba. Y cuando me invitan a participar de cantora, yo dije, yo no voy a poder tocar. Tenía plena conciencia que no iba a poder hacerlo. ¿Por la emoción? Por la emoción, por la tristeza que me daba y que me sigue generando hoy. Yo cada vez que me acuerdo de la muerte de Mercedes no me gusta. Es una muerte que no asimilé nunca. Y entonces mentí. Debo ser el único artista en el planeta Tierra que ante una posibilidad en términos artísticos como esa, formar parte de un disco que iba a ser historia, yo mentí y dije que no estaba en Buenos Aires para no grabar. Grabaron Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat. Sí. Grabaron Shakira y Jorge Drexler. Sí. Pero vos dijiste que no. Yo dije que no porque dije voy a hacer un papelón y no voy a poder emocionalmente. Y entonces el director artístico Popi Espatoco me dijo, bueno, grabamos nosotros con la base de la guitarra de Jorge Giuliano y con Diego Torres y vos pon el piano después. Y yo tenía razón, porque aún solo cuando yo puse el piano después, fui al estudio Ollón y tuve el piano solo para mí. No había nadie. Mercedes ni Diego Torres. No había nadie. Estaba Popi en la consola y el portugués da Silva y yo solito frente al piano. Y para grabar eso tardé como 3 horas. ¿Saben por qué le hago contar esto de vuelta? Porque uno escucha un solo de piano de 1 minuto y medio y no sabe la historia de amor y de inspiración y también de evitar hacer lo que ya se había hecho y hacer una cosa distinta que va a quedar para siempre. Claro, porque el lenguaje musical que hago en esa... no tiene nada que ver no con tiene la nada samba. que ver con la samba y sin embargo tiene que ver porque tiene la melancolía de los textos de esa samba. El desamor es siempre melancolía. El abandono es melancolía. Estamos escuchándolo. Y pensar que escribieron este tema por teléfono para presentarlo en un concurso de Cosquín entre Salta y Mar del Plata. Y de apuro. Mira.
mi samba vivió conmigo. Porque somos también las historias que conocemos y pudimos transmitir y contar. Si tenemos el amarretismo de guardarnos las historias hermosas, estamos haciendo un pecado mortal. Estamos en pecado mortal porque esas historias estas, por ejemplo, hay que compartirlas. Contigo, mi amor, contigo. Hay batallas que se dan con las armas, le llamamos a eso guerra. Y hay otras que son las batallas del amor, que se dan sin armas. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venimos. Notamos otra cosa y tiene que ver con esto: la Pachamama, la Madre Tierra, las batallas, los amores, la música, la cultura, que es de qué manera Mercedes mejoró lo que cantó. E incluso mejoró a los cantores con que cantó. Sí, mejoró, Mercedes mejoró, hizo de la Argentina un país mejor. Nosotros somos mejores porque tuvimos a Mercedes Sosa. Aunque haya un imbécil en Tucumán que haya dicho las barbaridades que dijo, espero que haya renunciado ese ser despreciable. Va a renunciar porque lo van a Espero que haya renunciado. Es muy cobarde, ¿no? Muy cobarde. Es un ser despreciable. Y espero que haya renunciado, porque nosotros somos un país mejor gracias a ella. Pero si renunciaran todos los seres despreciables que están en el poder, se quedaría acéfala la Argentina inmediatamente. Es verdad. Sería un problema de Estado. Somos también mejores gracias a los hombres que escribieron estas canciones que nosotros cantamos con Hernán. Sin duda. Los poemas que dice Luisa Culió, extraordinariamente bien para sacudirnos el alma. Esos mundos nos han hecho mejores como sociedad. Solemos hablar de las voces históricas, ¿no? Voces que representan una parte de la historia. Es complejo definir una voz como una voz histórica, pero en el caso de Mercedes, y no es la única, en el caso de Hugo del Carril, en el caso de Carlos Gardel, son voces que han transitado la historia, han traído la historia para adelante, que siguen vivas y que nos obligan a esa reflexión, ¿no? Para un cantor, vos también sos autor e intérprete de canciones, no es menor, ¿no? Está bueno eso que decís, ¿sabes? Me encanta eso que estás diciendo, porque pareciera que no, pero somos un pueblo hermoso los argentinos. No parece, somos. Claro, pero digamos, con nuestra realidad, con lo que hemos puesto, bueno, ninguno de nosotros lo puso, pero lo hemos puesto en el gobierno, al sujeto que tenemos de gobierno. Entonces no pareciera que seamos un pueblo, ¿no? O sea, porque ese votamos tipo, esta representatividad democrática, bueno, sí, pero condicionados, ¿no? Condicionados. Desde también. luego que condicionados, sí, claro que sí, pero lo votamos. Votamos a un tipo que decía que venía a destruirnos, que venía a destruir el Estado, y lo votamos, o lo votaron, mejor dicho. Que corramos, no lo votamos, nosotros lo votamos. Bueno, han sido las batallas de siempre, desde 1810, entre un campo y el otro, y con algunos momentos en que este campo se impuso, que son los menores momentos en la historia, y otros en que gobernaron estos. Esta es una versión radicalizada del macrismo que ya gobernó. Exacto. La Argentina. Y civil de Videla que ya gobernó. Bipolar porque bicentenaria y bicontinental. Totalmente. Pero lo que quiero decir es que nuestros grandes artistas, probablemente, nuestras grandes personalidades, en momentos como este nos vienen a recordar que somos un gran pueblo y que tenemos una historia heroica y épica, y es de ahí de donde tenemos que beber para construir el futuro y lo que se viene, que es mucho mejor que esto. Yo estoy completamente convencido de eso. Cuando con Esteban Morgado empezamos a finalizar la puesta en ideas y en imágenes de nuestro espectáculo de resistencia tanguera, primera función, 19 de abril, es el tercer domingo del mes que está por comenzar, el 19 de abril, en La Carbonera se nos ocurrieron cantantes invitados. El primero que a mí se me ocurrió es Hernán Lucero. El 19 de abril va a estar ahí Hernán Lucero. No he dicho nada en público sobre qué vas a cantar, pero vas a cantar un tango de Gardel y un clásico del tango comprometido de los años 20 y 30. El tango de Gardel es Silencio, una canción contra la guerra, y el tango comprometido es Aquaforte. Sí. Uy, qué lindo. El magnate que emborracha a Mimí con su champán y le negó el aumento a un pobre obrero que le pedía un pedazo más de pan, dice esa letra. Así es. No me lo aprendí todavía ese tango.
Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó un aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Eso dice Aquaforte. Bien, es medianoche, en el cabaret pasan cosas. Así es. Y ahí está ese viejo que le negó el aumento a los obreros y hoy está emborrachando a Mimi con su champán. Resistencia poética, de eso se trata, pero en este caso es resistencia tanguera. Gracias por haber venido a la radio a los dos. A ustedes. Gracias, un placer Carlos. tenerlos acá y lo mejor con este Gracias, trío Marina. poderoso que se armó. ¿Quedan entradas en el Torcuato Tazo para este viernes No 3 tengo de la abril? menor idea porque yo por cábala nunca pregunto Antes. nada. Yo llego y soy feliz porque voy a hacer lo que más amo hacer. Como decía mi papá, tenemos una vocación extraordinaria. Hacemos lo que nos gusta, nos aplauden y además nos pagan por hacer lo que nos gusta. Bien. Entonces, Para ustedes sí hay entradas, ¿eh? Bueno. Para ustedes seguro que hay. Muchísimo gusto, no, Así porque que quiero invitar a los las y los esperamos. oyentes de esta radio, si tienen ganas, si pueden, el 3 de abril tienen una cita, vieron que 2 y 3, 4 de abril viene otra vez un feriado largo, no hay un mango Viejo Gómez, pero a lo mejor podemos tener unos mangos para apostar a aquellos que nos representan a nosotros también. 3 de abril y luego funciones 1 de mayo y 5 de junio de batallas y de amores. Gracias de verdad. Salimos Gracias. con la voz de Gracias. Hernán Lucero cantándonos, cantando para la historia también. Calle donde mi lindo barrio se alzó, calle que guarda mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amores, bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vuelvo a buscar las glorias de mi lejano día. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol, porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amores, bajo el raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/srt. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Y 28, la radio siempre es un trabajo colectivo. Estamos haciendo este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, con Luciano Murat en la producción, con Martín Suárez, lo escucharon más temprano en el Móvil 1, Carlos Di Mare está en la operación de sonido, Vicente Castro en la operación de video, el streaming de la radio, parte de sus nuevas realidades. En las redes trabajan Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua. Las redes es que estamos en Facebook, estamos en Twitter, ahora X, estamos en Instagram, pueden seguir la transmisión de la M530 a través del canal de YouTube de esta radio y tenemos el WhatsApp 11 32 00 0530. Ahí whatsappean amigos diciendo cosas muy diferentes. Ana de Lomas, me emocionó mucho lo que contó el músico que está hablando. No retuve el nombre, se dijo Ariel Ramírez, sí. Facundo Ramírez, se llama Facundo Ramírez y fue muy lindo como lo contó. Lo fui a ver a Mercedes cuando vino en el exilio, en el recital que dio en el Estadio de Ferro, que literalmente estalló de gente en el año 1982 y muchas veces más después de eso. Mercedes siempre en mi memoria y en mi corazón, adhiero a todo lo que dijeron, gracias por este programón. Dice Isabel de Adrogué,
Gracias por hacernos oír a la cantora Mercedes, por más que haya un libertario nefasto que la insultó. Cobarde. Espero que tenga su castigo. Hermosa la charla que tenés ahí en el estudio, ¿no? Sobre esto, muchísimos oyentes dialogando con nosotros. Te queremos aconsejar una cosa. ¿Querés hacer un regalo? ¿Necesitas una libreta, un cuaderno? Solo Obrero es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. ¿Qué tenemos hoy en oferta para regalarle? Estamos sorteando A nuestros oyentes. Vamos a sortear un juego de una libreta y un cuaderno. Estamos sorteando esta libreta preciosa que dice libreta justicialista de bolsillo y tiene un corazón con pañuelitos de los pañuelos de las madres y de la plaza. Es muy linda la libreta y también tenemos esta agenda 2026 que dice unidad, industria, libertad, trabajo, derechos, educación, ciencia, soberanía, memoria, cultura, igualdad y justicia. Hoy justo es 30 de marzo. Todo lo que falta con Milei en el gobierno, o todo lo que habría que duplicar, y Milei no hace porque lo que quiere es destruir ese entramado social en la Argentina. Bueno, www.solobrero.com.ar. Nosotros estamos sorteando entre los oyentes que whatsappean este set que tenemos aquí con nosotros. Los que participan y al 1132-00-530 deben saber que si ganan tienen que pasar a buscar por la radio. Por si esto fuera poco, como los vendedores arriba del ómnibus o del vagón de subte, tenemos para ofrecerles entradas para el teatro. La M530 te invita a ver Saverio el Cruel en el mítico Teatro Pairó en la ciudad de Buenos Aires. Sorteamos un par de entradas a través de nuestro WhatsApp para la función del domingo 5 de abril, que es por la tarde, 17:30. Si participás, vas a tener que reservarte la tarde del domingo a esa hora, 17:30, para darte una vuelta por el teatro, una obra sobre el fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clase, que fueron algunos de los temas que nutrieron esta Saverio el Cruel, obra de Roberto Arlt, estrenada en la mitad de esa década infame, en 1936. La directora Gabriela Villalonga revisa y recupera este texto para pensar en la crueldad social imperante. Y una pregunta, ¿no? Si la crueldad no es un asunto también de contagio, si ser cruel no le libera la crueldad a los otros. Pablo Hacker, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, Carlos. Hola, Marina, ¿cómo están? Hola, querido Pablo, ¿cuánto tiempo hace que no venías acá al estudio? Bien, vino con las manos pobladas de papeles y verdades. Sí, bueno, son verdades complejas, la verdad, porque una nueva encuesta de inquilinos agrupados que está hablando de las preocupaciones que tienen justamente las personas que alquilan y lo difícil que está haciendo cada vez más, como si hace falta, sea necesario explicarlo, pero sí, están cada vez más complejo. Es un análisis muy pormenorizado de las preocupaciones de las personas. Por primera vez ya el empleo y la pérdida de empleo ya está arriba de todas las preocupaciones, que es algo que veníamos advirtiendo, pero ya lo muestran todas las encuestas. Así que es un tema bastante serio, que además se suma a la perspectiva de la falta de empleo, la imposibilidad de encontrar, y este tema de tener que cambiar de casa todo el tiempo porque no alcanza para pagar el alquiler. Nada más y nada menos. Marina Glesser, ¿con qué seguimos ahora? No te había comentado ni adelantado ni a vos ni a la audiencia, querido Carlos, que vamos a hablar de Maldita Eva, que es un documental de Pablo Espatola sobre la cineasta Eva Landek. Estas funciones de este documental se dan los sábados de abril a las 14:30 horas en Itaca, Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027, casi Medrano, en el barrio de Almagro. Sí. Gente de Buenos Aires, ¿no? Eva Landek que hizo Eva Landek, claro, hizo Gente de Buenos Aires, muy bien, exactamente. Hermosa película con otro Luis Brandoni. Con aquel Luis Brandoni que después devino un diputado. Yo estoy viendo Parque Lezama justo estos días, así que su película más recordada es Gente de Buenos Aires, pero eso solo para los pocos que la conocen, así que está bueno ir a ver este documental porque Maldita Eva es una película sobre una de las cineastas pioneras y más originales del cine argentino, Eva Landek, y el documental está siendo llevado a través de su hija, que es Irene Morac. Para eso, para hablar de cómo es a partir de la muerte de Eva Landek este documental y cómo su hija Irene Morac, actriz de sus películas, desmonta el departamento de su madre, va provocando el encuentro y el redescubrimiento de sus películas consideradas como perdidas, le vamos a dar la bienvenida a Pablo Espatola, que vamos a conversar sobre Maldita Eva. Hola Pablo, Marina Glesser, Pablo Hacker y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida en la M530, Somos Radio, la radio de Eve, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Un gusto y un saludo para todos ahí en el estudio y un placer estar en la radio de las Madres.
El saludo que te devolvemos, un poco contanos cómo vienen estas funciones de los sábados de abril a las 14:30 horas en Itaca Complejo Teatral, ya que hiciste este documental para traernos un poco el milagro de la recapitulación, si se quiere, de un cine olvidado que se materializa en Maldita Eva y que estuvo en el Bafisi 2024 y que trae a Eva Landek otra vez a nuestros días para esta disolución que hay del apagón cultural que hay sobre nuestra propia identidad nacional y sobre nuestro patrimonio, ¿no?, cultural que está tan solapado, tan apagado y tan necesariamente silenciado. Sí. El caso de Eva es un caso particular porque ella hace décadas que de alguna forma estuvo olvidada, aunque su película Gente en Buenos Aires es medianamente conocida. Se la puede ver en YouTube, por ejemplo, una gran película. Pero también, por ejemplo, están los cortometrajes que ella hizo, ganadores en Italia, en Cannes, en la década del 60, donde en esos cortos debutan actoralmente en el cine Arturo Mali, Federico Lupi, Agustina Leso, Carlos Roffé. La verdad que Eva tenía una capacidad inmensa para detectar talentos, porque hay que tener en cuenta que ellos eran muchachas que estaban recién empezando a hacer cursos de teatro y ella ya los había visto en el taller de Eddie Krila y los había convocado a estos cortos que son fenomenales y forman parte de, bueno, ahí no sé si te están pasando algunas imágenes. Así es. Forman parte de Maldita Eva, ¿no? Maldita Eva surge a raíz de mi encuentro con Eva, porque la conocí durante los últimos años de su vida. Ella falleció a los 98 años, en el 2019, y yo por suerte en el 2016 la conocí y tenía la costumbre de ir los viernes a la casa de ella. Ella me esperaba con té, con masas, y durante 2 horas charlábamos de cine, de política, pero fundamentalmente de cine, ¿no? Y debo decir que se transformó en una referencia, en una influencia muy grande en lo que hace al cine, y le tomé un cariño muy profundo, al punto que le dije yo, ¿no?, que quería hacer una película sobre ella, y ella la única condición que me puso es que no quería que la filme porque me decía que ella estaba ella me dijo así, muy vieja para que me conozcan de esta forma, ¿no? Entonces, sí, me dijo que quería grabar el audio y contarme todo lo que quisiera, pero que mi desafío era contar sobre ella a partir de su obra, o sea, sus películas y de su voz. Así que eso, así nace Maldita Eva. ¿Y por qué maldita? Porque ella tuvo esta cuestión, ella misma me lo contó, ¿no? Me dice que se sentía una artista maldita por este hecho de ser desconocida o negada, el hecho de ser mujer, el hecho de ser de izquierda, ¿no? Ella me decía, lo único que me falta, yo soy judía, me decía, y en broma me decía, me falta ser negra, decía, para quedar al margen, ¿no? Bueno, ¿cuántas? Claro, como esa injusticia epistémica, digamos, ¿no? De que por sus categorías o sus condiciones, mujer principalmente, pero cineasta en los 60, 70 de izquierda. Y en una época en que casi no había directoras mujeres. Claro. Casi no había. Claro, y ella se reivindicaba marxista, y ella considera que su cine es marxista, al punto que cada escena que hacía, después la corregía, la veía, siguiendo el punto dialéctico. Así ella me contaba, y la verdad que uno viendo las películas lo descubre, ¿no? De que estaba toda su ideología puesta en su obra y que por ahí expresándola quedaba marginada y no tenía la posibilidad de salir a más un mercado. En los 60, 70 me imagino que debe haber sido difícil para ella también en los momentos de tanta violencia, ¿no? Encontrar huecos para poder hacer su cine. ¿Qué te contaba de esto? ¿Qué cuenta el documental que trae a estos tiempos? Ella y el documental cuentan que, a pesar de que todo lo que comenté recién, ¿no?, de su posición política, de su ideología, ella quería hacer un cine de masas, ¿no? Y lo tenía bien claro. Así que cuando vean Maldita Eva, o vean sus películas, o vean sus cortos, van a ver historias de gente cotidiana, de gente de barrio,
de una chica que se enamora de un muchacho y un amor no correspondido, ¿no? En la Buenos Aires de aquella época, estoy hablando de aquella época, año 73, 74, 75. Así que lo que vamos a ver son historias cotidianas que enganchan al público, ¿no? Ahora, dentro de esa historia, por ejemplo, en el año 73, que cuando filmó Maldita Eva, ella muestra como un vecino de esta chica protagonista que en busca del amor, ¿no? Se lo chupa un grupo de la AAA, Claro. que ella había entablado una amistad de estas amistades que uno genera con los compañeros de pensión, ¿no? Pero ella, bueno, en un momento es secuestrado, ¿no? Arrastrado y lo muestra en el año 73 y la película se estrenó en el 74, ¿no? Y ella se tiene que comer las amenazas de muerte que le llegaban a su casa, filmada por la AAA. Eso es así, es concreto, ¿no? En la película está como la carta, ¿no? La carta que lee su hija Irene. Claro. Qué así valiente, que- ¿no? Esta Maldita Sí. Eva Landek, porque en esos tiempos era complejo, sobre todo sobreponerse a la época y poder retratarla y dejar testimonio. Me imagino que en tu recopilación de este documental, que le repito a la audiencia, que está los sábados de abril a las 14:30 horas en Itaca, Complejo Teatral en Humahuaca 4027, te encontraste también con su hija Irene Morak. Irene, ¿qué trae a estos días? Porque ella había actuado en las películas de su madre, ¿no? En Gente en Buenos Aires, ahí lo vemos a Beto Brandoni muy, muy jovencito. Sí, Irene es la protagonista o coprotagonista de todas sus películas, Ujú. desde los cortos hasta los largometrajes. Y bueno, Irene es una mujer muy talentosa, muy cariñosa, muy afectuosa. Yo la verdad que iba con la idea de hacer una película sobre Eva y su cine, básicamente sobre su cine. Pero quien todas las tardes que iba yo y las mañanas a filmar era Irene, porque Eva había fallecido. Ujú. Y Irene me acompañaba, me mostraba los cuartos de la casa, me hacía café y tomábamos y charlábamos. Y bueno, es como el trabajo de un cineasta, un documentalista que va en la marcha, aparte del guión que uno presentó en el Inca, en el cual concursé y gané en el año 22. Una vez que uno se lanza a hacer la película, se encuentra con nuevos elementos en el documental. Y bueno, en este caso fue Irene, que bueno, no solo era la hija de Eva, sino que había sido la actriz en todas sus películas. Y me pareció lindo, importante, que ella fuera de alguna forma el hilo conductor en Maldita Eva. Buenísimo. Y entonces vivimos en ella esos dos tiempos, el tiempo de la actualidad, del presente, donde trabaja dando clases de pintura, de dibujo, y aquella época, de los años 60, en los años 70, muy jovencita, actuando en estas películas con todos estos actores que nombré, Betiana Bloom también, por ejemplo, ¿no? Sí. De actrices y actores que también estaban empezando a trabajar y bueno, ahí aparecen en Maldita Eva, ¿no? Bueno, Pablo Espatola, te queremos agradecer mucho que hayas traído estos días Maldita Eva sobre la cineasta Eva Landek y la vamos a ir a ver entonces los sábados de abril a las 14:30 en Itaca, Complejo Teatral. Te mandamos un abrazo, te agradecemos este ratito que conversamos y nos vemos pronto. Bueno, un saludo grande, un beso para todos y todas ahí. Chau, chau. Abrazo, ¿no? Qué removedor el recuerdo de Gente de Buenos Aires. Es una gran película argentina de una cineasta que casi el futuro olvidó, con Luis Brandoni muy joven, y su tesitura política y su modo de mostrar la ciudad y las cámaras tenían una modernidad extraordinaria. Así que es bueno, ¿no?, poder evocar. Ojalá mucha gente vea el documental y vuelva sobre la obra, que tal vez sea lo más importante de todo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Art,
se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Se detiene el reloj, si se acaba el amor. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. Y 47, señor Pablo Hacker, vamos a ir rumbo a lo suyo. Bueno. Gracias por haber venido el jueves pasado a la Carbonera, a la función de La Patria No Se Vende. Lo vi ahí muy pendiente de todo. La verdad, gracias por la invitación. Un momento increíble. No alcanzaban los pañuelos. Liliana Herrero y Falú, de una forma, bueno, además de todas las poesías, Lamardo tocando como un campeón, hermoso espectáculo, recomiendo, si vuelven a repetir ese, cualquier otro, todos son bellísimos y llegan directo al corazón, más a 50 años del golpe, ¿no? Tuvimos una función ayer en Palermo, la próxima función es el 25 de abril, domingo 25 de abril, en el Club Atlético Luzuriaga, en Barracas, y luego seguramente en mayo estaremos en el Santa Evita haciendo una función especial un día de semana. La del 25 es con toda certeza domingo, las entradas se consiguen fácil, para eso no hay ningún problema. Pero la verdad es que sí, no hemos hablado demasiado de eso, pero Juan Falú, Liliana Herrero, Pedro Rossi, el público, el contexto de la función fue completamente extraordinario. Cuando decimos lágrimas, son las lágrimas de emoción, ¿no? Por cualquier cosa que... Era catártico, sí, realmente, porque no son las lágrimas de uno que sale destruido, sino que justamente se produce la famosa catarsis del teatro y uno sale aliviado. Le agregamos al espectáculo Rodolfo Walsh, Pacurondo, un montón de elementos interesantes, ¿eh? A lo que está le agregamos cosas. Vamos a lo nuestro y lo suyo hoy. Bueno, lo nuestro hoy es la última encuesta nacional inquilina que salió ahora, creo que fue hoy mismo, y vamos a hablar en unos minutos con Gervasio Muñoz. Algunos datitos antes de darle la bienvenida a nuestro invitado por teléfono, que son muy preocupantes ya. Por supuesto, esto es un tema que
viene complejo, pero a mí hay un dato que me sorprende. Estos son encuestas que se hacen a inquilinos justamente, y por primera vez en el registro que se tiene, el miedo al salario y al empleo supera al de la vivienda. Esto que veníamos ya viendo en encuestas de analogías, encuestas de un montón de consultoras que estaban poniendo en la mesa la preocupación por la falta de laburo, por la pérdida de empleo, hoy en día está número 1 en las preocupaciones. Pero además otros datitos cortitos, por ejemplo, el 17.2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler. El 70% sufre aumentos cada 3 o 4 meses, aumentos que muchas veces es imposible de sostener, que además se preguntó por la situación laboral de los inquilinos, aumentan los despidos y el pluriempleo. El 46% tiene más de un trabajo, 14% perdió algún empleo y el 30% tuvo que sumar otro empleo más para poder sobrevivir. Qué fuerte el miedo como patrón de la vida de una sociedad, ¿no? Nos inculcan el miedo por todas partes, el miedo a perder el trabajo, el miedo que no alcance para el fin de mes, el miedo a no poder pagar las cuentas, el miedo a los chicos en las escuelas, el miedo de una guerra mundial, el miedo que inmoviliza y atenaza, ¿no? Absolutamente. Y estamos en línea con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿qué tal? Acá Pablo Hacker, Carlos Polimeni y Marina Glesser, te saludamos desde la M530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gervasio, estaba haciendo simplemente los títulos de este resumen, de esta encuesta muy importante que ustedes realizan periódicamente. Esta se hizo del 17 al 20 de marzo y arroja resultados que son realmente preocupantes dentro de una situación que ya era difícil, pero este tema del miedo a la pérdida del laburo es como algo ya que no se puede tapar con la mano, ¿no? O sea, esto es muy fuerte. ¿Cómo lo analizan? Sí, que es algo que está creciendo, obviamente, hace algunos meses, y un poco lo que planteaban recién acerca del miedo. Y para los que alquilamos vivienda, es una gran definición de nuestra condición el miedo o la incertidumbre, porque los que alquilamos vivienda estamos permanentemente pensando dónde vamos a ir a vivir. Porque los contratos son cortos, porque los aumentos son muy difíciles de sostener, porque las condiciones de desigualdad que hay frente a los dueños de la vivienda hacen que todo el tiempo estemos esperando el llamado de que nos tenemos que ir. Y creo que además se ha convertido eso en una política de Estado. El decreto 7023, que termina con la ley de alquileres, introduce una modificación y dice que los dueños de la vivienda pueden finalizar el contrato en cualquier momento. Eso lo dice el decreto 70, Y eso yo creo que es lo que define perfectamente el modelo político y cultural del gobierno. Y es que aquellos que estamos dispuestos a pelear por algún derecho, en este caso a alquilar más o menos dignamente, se nos ha disciplinado de una manera feroz. Y es esto: si peleas por algo, el dueño puede finalizarte el contrato de alquiler en cualquier momento. Yo creo que eso es lo que mejor define la condición inquilina, y por eso también se pelea en el mundo para que los contratos de alquiler sean largos, porque bueno, estamos completamente supeditados a la voluntad de los dueños. Y planificar, ¿no? Porque bueno, uno lleva a los chicos a un colegio determinado, cerca del lugar que uno alquila. Ustedes titulan este estudio Alquilar en tiempos de libre mercado, que es lo que estás comentando vos, ¿no? Cuando se libera el mercado, lo que pasa es esto, que el dueño te dice, mira, tengo que liberar el departamento, te tenés que ir, no podés patalear. Pero además toda la encuesta, que es muy extensa, y la vamos a dejar colgada en las redes de la radio para que la miren, habla de un montón de otras cuestiones que tienen que ver incluso con la crisis alimentaria, el endeudamiento crítico. Contame un poquito del tema de la deuda. ¿Qué es lo que encontraron en esta encuesta en relación a la deuda? Nosotros endeudamiento venimos estudiándolo ya desde pandemia, en donde veíamos que empezaba a ser un mecanismo para la supervivencia. Y por supuesto que se va agravando, y que la forma entonces de poder sortear otros gastos, como por ejemplo alimentos, que es el motivo mayor por el cual hay endeudamiento en los hogares, termina siendo también consecuencia de tener que pagar alquileres que quizás pueden ser todo un ingreso del hogar, ¿sí? Y con el otro ingreso sobrevivir. Entonces hoy tener a mano la posibilidad de pedir un préstamo en una financiera, en una billetera virtual, un prestamista de barrio, al tener tan a mano eso,
el endeudamiento empieza a ser cada vez más difícil, empieza a haber también mora en el pago de las deudas y por supuesto crisis hacia adentro de los hogares. Y para mí otro dato que quizás, por lo menos para mí, es uno de los más interesantes, que tiene que ver con generación inquilina. Sí, sí, totalmente. Ya segunda generación, ¿no? Que ya no hereda, sino... Claro, que en la ciudad de Buenos Aires da la tasa más alta, más del 50% de los inquilinos respondieron que son segunda generación inquilina. En algunas provincias da un poco más bajo, ¿no? Bastante más bajo, te diría. Pero yo creo que eso define perfectamente un sistema de distribución de la vivienda en Argentina que es profundamente injusto, en donde algunos sectores, por generaciones, no van a ser dueños de su vivienda, mientras que otro sector, cada vez más chico de la Argentina, acumula cada vez más viviendas. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es poner en discusión esto, la distribución de las viviendas, no el déficit. Viviendas no faltan en Argentina, porque además viviendas sobran. Exacto. En Cava, por ejemplo, corregime si el dato que yo tengo no es correcto, pero hay cerca de un 30% de unidades que no están habitadas. En realidad lo que se estima es que alrededor de el 10, el 15% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires se encuentran deshabitadas. 10 a 15%. Sí, pero más allá de eso, hay una vivienda cada 2 personas en la ciudad de Buenos Aires, y esto se repite en casi todo el país. Hay una superproducción de viviendas, pero o para dejar vacía o para los sectores más altos. Por lo tanto, cuando se habla de déficit, como si faltaran viviendas en Argentina, no faltan, están mal distribuidas. Hay gente que tiene 400, no sé, Ritondo, por ejemplo, que tiene 400 viviendas, Adorni ya empieza a juntar de a poco, y otros que no van a tener por generaciones. Que va a ser imposible que lleguen a hacer ese salto fundamental en la vida de cualquier familia, que es tener el techo propio, ¿no? Exacto. No va a suceder, ya no sucede, por eso la mitad de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires es segunda generación inquilina, en otras provincias el 35, el 38, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el futuro es que los sectores populares, los trabajadores, para acceder a la vivienda van a tener que acceder alquilando. Que la mayoría de los jubilados, si son jubilados, van a ser inquilinos, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tenemos que discutir es una política de Estado para el alquiler de vivienda. Mientras que no se regule el precio del alquiler, difícilmente se pueda vivir dignamente, ¿no? Y también se centra en el tema alimentario. Acá en la encuesta dice que el 65.1% recortó en alimentos y que cerca del 30% realiza solo 1 o 2 comidas por día. Sí, nosotros hace un tiempo hicimos unos afiches en donde preguntábamos qué cosas tuvieron que dejar de hacer para poder pagar el alquiler. Y la respuesta un poco nos sorprendió, porque empezamos a recibir muchísimos comentarios de que habían dejado de comer carne, salteaban una comida. Esto fue hace un año más o menos. Y entonces desde ahí empezamos a medir esto, cuántas comidas en el hogar, algo que es, la verdad, es muy triste, terrible tener que estar midiendo, ¿no? Yo creo que desde el 2001 que no se discutía, que no se hablaba de cuántas comidas diarias se hacen en los hogares, ¿no? Eso sí. Sí, me acuerdo yo mucho en el menemismo, que se hablaba mucho yo me acuerdo de mi casa, pero ha vuelto eso, ha vuelto que las familias ahorran en alimentos, que ahorran en carne, que se saltean comidas, y sobre todo jubilados, que también medimos, y ahí sube muchísimo la tasa de hogares jubilados, inquilinos, que no hacen las 4 comidas para poder sobrevivir. Tan 2001 que duele. Gervasio, bueno, te agradecemos este contacto y seguimos muy de cerca esta encuesta que recomiendo lean las redes de la radio, pues es muy interesante para ir viendo cómo va la situación de los inquilinos en todo el país. Gervasio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. A vos, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo.
15:59, ahora estaba cerrado este micrófono, estamos terminando el programa. Tan 2001 que duele, dijiste, Pablo Hacker. Sí, es que es lo que se siente un poco, ¿no? Sí. Además, capa sobre capa de crisis, y uno que ve cómo viene este tema subiendo. Termina muy mal. Y termina muy mal, sí. La no crónica va a de la funcionar. tristeza y la pobreza de una época en un país rico. En un país poderoso, en un país potente, en un país como la Argentina. Argentina no es un país cualquiera en el mundo, y no lo digo esto desde el argentinicéntrico que todos los argentinos tenemos adentro, sino de nuestra realidad. Estamos orgullosos de este país, campeón del mundo en tantas cosas, incluyendo allí en fútbol, que no merece este destino y está en este lugar, no por sus deficiencias o por falencias, sino por sus virtudes y su riqueza. Cuando se pregunten qué hizo Irán para merecer ser objeto de una tercera guerra mundial, lo que hizo Irán es ser un país cultísimo, con una historia importantísima, y estar edificado sobre una reserva gigantesca de petróleo. ¿Qué hizo Venezuela? Exactamente lo mismo. Entonces, si nos miramos en el espejo de la verdadera realidad y no en el espejo con que quieren que nos veamos, encontraremos que ese es el problema. No somos nosotros, es nuestra riqueza. Lunes es lunes, qué lindo cerrás, Carlos, para convocar a todos y a todas a las 19 horas a San José 1111. Hoy hace 286 días que Cristina Fernández de Kirchner, electa 2 veces presidenta por mayoría popular, está presa y proscripta en su domicilio de San José 1111. Las locas de los lunes, nos vemos ahí a las 19 horas en este lunes y cada lunes. Gracias a todos y a todas. Bien, se ganaron los cuadernos del emprendimiento Solo Obrero. Claudia, DNI 518, son 2. Se ganó las entradas para ir a ver el domingo Saverio del Cruel. Cristina, DNI 856. Hemos estado al servicio de nuestras causas, nunca con la pleitesía de ellos. No morderemos nunca la mano del amo, sencillamente porque amos no tenemos. Colmados